que a mí se me olvida poner a grabar y después, profe, no subió la clase. Perdón, se me olvida. Está grabando, profe. Ya. Sí, por favor, recuérdenme siempre que nos veamos, profe, ¿está grabando? Enciende Sí. la cámara. ¿Qué más les cuento? Bueno, en cuanto al trabajo, yo soy muy tomadora del pelo. Ustedes me dan así un poquitico de papaya y les voy a hacer bullying. Sí, yo soy súper bullyingera, entonces prepárense. Pero pues así como les hago bullying a ustedes, ustedes también me pueden hacer bullying de vez en cuando, siempre y cuando no nos faltemos al respeto, ¿listo? Eso siempre tenerlo muy presente. Me gusta que ustedes nunca se queden con la duda, pregunten, si tienen que preguntar 10.000 veces, 10.000 veces les voy a contestar, no se preocupen que yo tengo muchísima paciencia, entonces no se afanen. Soy muy sincera con ustedes, siempre que tenga algún inconveniente yo les comento a ustedes, o si de pronto no me gusta algo, les digo las cosas de una vez, porque a veces uno deja como ir acumulando y después se puede malinterpretar la situación. Entonces soy muy sincera con ustedes. Además que tengo unas lindas y hermosas cejas, no sé si alcanzan a ver, que me ayudan a ser bastante expresiva. Entonces, Pero como tiene la cámara apagada, solo vemos el icono del... espérenme. Ah, es que como estoy con... y ahora sí, es que me veo como súper chistosa. Bueno, es que este no es mi ángulo, perdón. Entonces, bueno, miren, ahora sí tengo unas lindas y hermosas cejas que me ayudan a ser bastante expresiva, entonces mi cara tampoco es que pueda como disimular la situación. Así como yo soy sincera con ustedes, yo les pido a ustedes que ustedes sean sinceros conmigo. Si no entienden la clase, si no les gusta algo, profe, mira, creemos que debes mejorar en esto. Me gusta mucho cuando hacen ese tipo como de anotaciones o de consejos, porque creo que uno también como docente tiene que estar cambiando e ir mejorando los aspectos maluquillos que uno tiene por ahí. Soy muy cansona con sus entregas. Soy extremadamente cansona. No me gustan los dedos por ahí manchados en las hojas blancas. No me gustan los borrones. No me gustan los moquitos del colbún por ahí. ¿Qué más? Soy muy puntual, soy extremadamente puntual. Creo que ahorita, no sé con cuál de los dos Daniel estaba hablando. Creo que con Daniel Rey. Sí fue contigo, ¿no es cierto? No. Es que él me escribió. Entonces creo que contigo estaba hablando y de hecho le dije, pero ven, son las 6:45. Me dijo, profe, es a las 8:30. Ah, perdón. Soy extremadamente puntual, porque pues básicamente ustedes están pagando para eso, para que uno sea puntuales con ustedes, tanto en su hora de entrada como en su hora de salida. Entonces soy muy cansona. ¿Qué más? Bueno, no me gustan los chismes, entonces digan las cosas así. O si tienen que preguntar algo, pregunten que yo les contesto. Ahora me van a decir, ¿por qué Alejo no está dando la clase y por qué la está dando usted? ¿Por qué? Porque habían algunos cursos que venían así como ustedes, como clase dirigidas, que creo que se ven cada 15 días, ¿no es cierto? Y Alejito tenía varios cursos así, pero resulta que algunos cursos, ya cuando son 4 o 5 estudiantes, pasan de ser dirigidos a ser clase común y corriente, entonces se van a ver con él cada 8 días. Entonces, ya no son 15, 20 minutos o media hora, sino que son las 2 o 3 horas completas. Entonces se le alargaron muchos grupos y pues ya no los podía tener todos. Entonces por eso me dijo como que, ay, te tocó dar historia. Y yo, ay, historia. No, mentiras, la historia es súper linda. Y sobre todo la del diseño es hermosa, es espectacular. Entonces, bueno. ¿Qué más? Bueno, como les digo, soy muy sincera, entonces en algunos casos creo que no sé decir las cosas de manera delicada y sutil y así con todas las flores y ay, no puedo decirlo. Bueno, de manera linda. No soy capaz. Entonces les pido disculpas si de pronto en algún momento los llego a hacer sentir mal, pero sin embargo ustedes digan, profe, no nos gusta cómo nos estás diciendo las cosas
No sé, cómo lo sientan ustedes. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. ¿Qué venían trabajando con Alejo? Profe, le soy sincero, esta es mi segunda clase. Esta es tu segunda clase. Ok. Profe, es que no hemos avanzado nada, de Sí. nada. Teníamos una tarea de letra capital y vamos a comenzar con silografía y con este tipo que creo, se me olvidó el nombre. Toda la silografía, toda la máquina de empresa y todo eso. Y La hasta ahí imprenta. vamos. La imprenta, diré. Gracias, Daniel. Y ahí vamos. Ah, bueno. Bueno, ya lo siguiente que sigue, que viene siendo para el segundo corte, vienen siendo las vanguardias. ¿Listo? Entonces vamos a ver el cubismo, el realismo, el rococó, el art deco. Vamos a ver todos esos elementos que se empiezan a desarrollar dentro del diseño gráfico. Entonces, yo sé que les va a sonar un poquito mamón. Hoy tenemos que terminar de ver como algo de lo que ya venían avanzando con Alejito. Espérenme, que es que voy a colapsar con este computador. Perdón. Es horrible. Estábamos viendo de Gutenberg, profe, y Coster y todo eso. Listo. Ay, ahora me salí del celular. No, hoy fue un cuento porque duré como media hora esta mañana despidiéndome desde el celular. Casi que no puedo salir. Es horrible. Realmente es horrible. Listo. Profe, el plan de trabajo de esta materia está en Excel. ¿Es ese? Regálenme, chicos, regálenme un segundito, qué pena. Vale. Pero no creo que sigamos ese calendario porque mira que ya deberíamos como 2 trabajos ya, ¿no? Supongo yo. Sí, Yo también le decía a la profe pues, que nos siguiéramos eso y que pues hoy miráramos cómo levantábamos esas notas. Porque sí, que nos pusiera a hacer algo mejor para uno levantar la nota. Sí, porque ¿qué entregaríamos ahorita? Pero es que igual esa actividad tiene plazo, pues ahí me salía que había plazo de entrega de 13 días, no sé si... No, aquí si dice 16, 03 y no, si 20. tú entras y le pones donde dice cómo entregar actividad, ahí dice la fecha en la que lo tienes que entregar. Y dice 13 días hábiles para las dos actividades que hay ahí. O sea, creo que hasta el 22, algo así. Vi. Están hablando de la actividad que les dejé, ¿no es cierto? Espérenme, ya les explico cómo vamos a sacar notas, cómo vamos a hacer parciales. ¿Listo? No se preocupen, tranquilos. Se están afanando por algo que no tienen que afanarse. Esperen, esperen. No vamos a hacer otro grupo, ¿cierto? Dime. Porfa, no hagamos otro grupo de WhatsApp. ¿Por qué? ¿Cuántos grupos tienen? No, pues a mí la verdad sí me conviene. Porque Tengo es un que montón. es más fácil comunicarse con ustedes por ahí. Pero es que Porque no. debiéramos de tener un grupo que sea, perdón, general. O Ah, sea, bueno, todos eso. de diseño gráfico, un grupo. No. Lo que pasa es que por decir no siempre están en las mismas materias. Por decir, no creo que en este momento tú estés en diseño web. No, O a veces, entonces no, por eso no podríamos crear como uno en general. No, mentira, ese no era. Este sí es.
¿Sabe que yo no puedo abrir eso ahora? ¿Qué? ¿Cómo quitaron todo esto? No me abre. ¿Cómo así que les quitaron? ¿Por qué? Pues en la plataforma digamos los que no me documentos que encuentro, vienen. No, yo les tengo a ustedes todo habilitado. Sí, yo lo vi hoy. Espérate. Espérame. ¿No Mira tienen que nada? yo le doy aquí donde dice plan de trabajo y me manda es un Este. Excel, Sí. pero este Excel no tiene la información que está mostrando en pantalla. Tienes otra cosa, Ah, como lo que pasa es que tienes que mirar en la parte de abajo en qué corte estás. Si estás en primer corte, segundo en corte o el, tercero. en el primer corte, Ujú. corte 1, pero no me muestra esa información, no me la muestra. Raro. Raro porque eso fue lo que me dejó Alejo. Me asustas. Yo alcancé a descargarlo y lo tengo. Ah, pero lo tengo en el otro computador. Bueno, trabajemos con esto para poder hacer empalme y ya les explico cómo vamos a trabajar. ¿Listo? Vale. Bueno. Entonces, ustedes venían de esta parte, ¿no es cierto? Veníamos hablando de la tipografía. Ujú. ¿Sí? Entonces veníamos aquí con la parte de la silografía. ¿Ya habían visto lo que era la silografía o no? Como lo primero, profe, de que era madera y se ponían pues la hoja encima y bueno, se hacía esa silografía. Y que era manual, pues. Exactamente. Entonces la silografía venía siendo como el arte cuando empezábamos a generar impresiones, ¿cierto? Eran los negativos. Pero entonces imagínate cuando tú ibas a empezar a hacer un libro, como todo el proceso que tenías que hacer. Cada hoja era un elemento de silografía completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto te ibas a demorar haciendo un libro? Muchísimo. Un año haciendo un solo libro. Un año, ojalá fuera un año. Eso eran hasta décadas haciendo un solo libro. Entonces imagínate tú ahí tallando letra por letra, letra por letra. O sea, iba a ser súper complicado. ¿Listo? Pero entonces, ¿eso dónde lo hacían? En China, ¿cierto? Sí. En China lo utilizaban para realizar sus elementos o para realizar sus estampados. Adivinen a quiénes mandaban a la guerra. No iban a ir los reyes, ¿no es cierto? No iban a ir los hijos de los más... No iban a ir los hijos de Uribe, no mentiras. No iban a ir, no iba a ir esa gente súper ultra mega play. Iban los campesinitos, ¿no es cierto? Iba toda esa gente de la clase baja que no tenía acceso a libros y demás. Entonces ellos se iban para China y vieron qué era lo que hacían. Y adivinen qué empezaron a hacer ellos. A copiarlo. Exactamente, lo empezaban a copiar. Pero ellos fueron tan pilos que copiaron las cartas. Entonces, ¿por qué? Porque las cartas eran los que jugaban la gente de clase alta, no la clase baja. No sé si se dan cuenta que de pronto tiene como picas, todas las figuritas que vienen en las cartas, yo sé que las han visto. Ah, Es los naipes. precisamente, exactamente, eso viene de hace muchísimo tiempo atrás, eso lo utilizaba, era solamente la clase alta para mostrar todo lo que tenían. Entonces, pues obviamente ellos empezaron a copiar todo eso y empezaron a, mejor dicho, a realizarlo de manera popular, de manera muy artesanal. Entonces, miren, no sé si se ve pixelado. Creo que sí. No, si se ve bien. ¿Sí? Listo. Entonces, ellos empezaban a copiarlo, pero pues no para mejorar, para hacerse más intelectuales, sino simplemente para empezar a divertirse. Muy inteligente. Entonces, con el tiempo después, ¿cómo se llamó el man que hizo la tipografía móvil? Gutenberg. ¿No es cierto? Ese man pensaba y pensaba, pucha, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué sistema puedo hacer yo para hacerlo más rápido, para no tener que hacerlo como
página por página. Entonces el man se puso a pensar y a pensar y a pensar y efectivamente creó un sistema de piezas que se adaptaran para poder quitar y poner, ¿no es cierto? Y crear como una especie ¿de qué? ¿De imprenta? ¿De plancha? Tacho, que eso me está pidiendo. Esperen, que es que el computador me está pidiendo. ¿Quién se me salió? Yo estoy tratando de ingresar desde el computador. Entonces, espérame. Es que, Es que la pantalla del computador es muy chiquita y no alcanzo a leer. Del celular. ah, es que no sé cómo hacerte para dejar entrar porque no me deja ver. Me dejó ver así como 2 segunditos y ya. Pero yo le mando nuevamente a ver si ahora sí. Profe, disculpa. Dime. Es que no sé qué están viendo en este momento. Es que el computador a mí a veces me falla y como que se me congela la pantalla. Entonces no sé qué están observando en este momento. No sé si estoy bien. Estamos viendo la cara de un mancito ahí. Ah, no, entonces no. No la estoy viendo. ¿Qué la estás viendo? No, estoy solamente dice como tipografía móvil. O sea, ahí se me congeló ya la pantalla. El problema no es contigo, sino es mi computador. Te voy a poner, te voy a poner la cámara de acá, pues, si no ves, si se te congeló. Sí, por favor. Sí, porque solamente veo tipografía móvil y ya. Sí, ya ahora sí veo. Lo del celular, claro. Entonces, este compañero, ¿no es cierto? Johann Gutenberg, pensó y pensó y pensó en cómo poder desarrollar un sistema para crear la tipografía. Lo primero, ¿me escuchan como con eco o algo así? Sí, profe. ¿Sí? Espérenme. ¿Ahí mejor? ¿Sí? Ahora no me escuchan. Bueno, entonces él creó su primera imprenta más que todo. Entonces, pero era muy artesanal. Entonces, ¿cómo empezaba a ser el man? Lo primero que hizo fue darse cuenta que como la tinta que él usaba en ese momento hacía que las hojas se le volvieran nada. ¿Por qué? Porque era extremadamente líquida. Entonces hacía que nos quedaran gotas, hacía que nos quedara como basurita por todos lados. Entonces él empezó a crear una fórmula para que la tinta fuera un poco más gruesa, como si fuera más aceite, y lo realizó con linaza y hollín. ¿Listo? Ya que no adivinan qué fue lo primero que se hizo. ¿No es de la Biblia de 42 líneas? Exacto. Entonces, ¿por qué decíamos que era una Biblia de 42 líneas? Creo que eso era la de la hoja, ¿no? O sea, pues el Pues espacio. porque cada columna tenía 42 líneas. Súper sencillo. Entonces, recuerden que la iglesia es quien más poder ha tenido a través de la historia. Entonces, básicamente quien aprobaba todo era la iglesia. Si la iglesia no decía que estaba bien, pues obviamente hubo muchas cosas que no saldrían a la luz y se quedaban allí. ¿Listo? Entonces, por eso lo primero que se realizó fue la Biblia. ¿Listo? Aquí empiezas a hacer una linda y hermosa palabra. ¿Qué es? No sé si lo están viendo. ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Incunúbala? Incunabula. ¿Listo? Que significaba como cuna o ropa para bebé. ¿Listo? Recuerden que este término se empieza a utilizar más que todo para referirse al inicio de los libros impresos. Entonces, es como el inicio de todo este tipo de libros que empiezan a salir. Entonces, mucha gente estaba de acuerdo porque se me está cansando el bracito. No sé si de pronto así quede mejor. No. Ah, esperen. Creo que mejor, ¿no es cierto? Pero pues igual yo creo que escuchándote ahí entiendo. ¿Sí? No, sí, no hay problema, profe, tranquilo.
Entonces voy a voltear esta cámara porque me cansé el bracito. Entonces, empieza a salir este nuevo término que significaba el inicio de los libros impresos. Entonces, recordemos que aquí ya, ¿cómo se venían haciendo los libros antes? Manuales, ¿no, profe? Cosiéndolos. Exactamente. Utilizábamos tipografías en oro, ¿no es cierto? Y tintas y superplay y los elementos muy, muy, muy costosos. Entonces, mucha gente no estuvo de acuerdo con que se realizaran impresos porque se iba a perder el arte del manuscrito, que evidentemente se perdió. Y tampoco iban a estar de acuerdo porque la gente del común, la gente del pueblo, iba a tener acceso a la información. Entonces, no era bueno que se creara este tipo de herramientas para poder empezar a crear los libros. Una vez que empiezan a hacer la imprenta y que empiezan a generarse los tipos de libros, se empiezan a desarrollar los primeros libros ilustrados, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay una historia detrás de esto, que uno le prestó, que el otro no le prestó, que se demandaron, que se pelearon, que uno le quitó y que el otro se quedó con todo. Como siempre en los negocios, ¿listo? El que pone la plata es el que manda. Evidentemente, así sucedió con nuestros compañeros. El que dio la plata fue el que se quedó con todo. Entonces, una vez que se empieza a crear la parte de la tipografía, se empieza a generar el primer libro tipográfico. Esto tienen que tener en cuenta que a partir de este momento ya empezamos a crear algunas pinturas, algunos elementos con tintas de colores, ¿listo? Y empezamos a generar libros con imágenes. De nuevo, ¿no saben qué libro salió de primeras con imágenes ilustrado? La Biblia. Sí, efectivamente fue la Biblia. Entonces empiezan a salir. Recuerden también que solamente hay ciertos ilustradores a los cuales se les realizan las ilustraciones, del resto no. Hay otros libros, por más que tú fueras el mejor ilustrador y hicieras las cosas, si no tenías como una autorización, no podías, no te imprimían el libro que tú querías, o no te imprimían la ilustración. Pero ¿Por eso qué? es en contexto social, ¿no, profe? Digamos, era todo satanismo, ¿no? En ese momento. O sea, lo que nos lleva a la iglesia, ¿no? Digo, No, un mensaje diferente. era más que todo porque para poder desarrollar este tipo de ilustraciones tenía que haber una técnica y no todos la sabían manejar. Entonces, por eso, no todos realizaban o les imprimían las ilustraciones. Entonces, aquí empezamos a hablar de cómo se empieza a generar la primera tipografía en Alemania. ¿Listo? Aquí no adivinan quién empieza o ayuda. Ay, no, este no es. Ay, se me perdió ahora. Se me perdió. Ah, ya. Listo. Aquí no adivinan quién comenzó, quién nos ayudó. Bueno, aquí hay una pequeña discusión porque en algunos libros sale como Luis XIII y en otros libros sale como Luis XIV. Ay, pues pucha, nos quedan 10 minutos. Me toca rápido. Entonces, como no sabemos si es Luis XIII o Luis XIV, dejémoslo como Luis 13,5. ¿Listo? No, mentira. Dejémoslo como Luis XIII. ¿Listo? Luis XIII está obsesionado con la parte de la tipografía y empieza a decir, no, tenemos que explotar esto, tenemos que hacer lo que sea más bonito. Cuando empieza él con un compañero, con un cardenal, a desarrollar la primera tipografía, me perdonan, mi francés está un poco oxidado, se llama la Romain Duroy, ¿sí? Romain Duroy. Mi francés y mi alemán va a estar un poco oxidado, entonces se van a dar cuenta que no voy a pronunciar algunas palabras de manera como debería. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué sucede? Esta Romain Duroy traduce como la letra del rey. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Caslon y Vallesquier comienzan a trabajar
en la tipografía empieza a crear mayúsculas, empieza a crear minúsculas y empieza a generar una retícula. De tal manera que entonces algunas piezas que cada uno manejaba a su propio desinterés, a su propio estilo, a su propia imprenta, empiezan a unificarse y a tener un tamaño como tal. Entonces, la Roman du Roi, la romana del rey exactamente, que traduce, ¿listo? Solamente puede ser usada por el rey, por nadie más. Aquellos que utilizaran esta tipografía eran decapitados. ¿Listo? Porque quien tenía la autorización solamente era el rey, nadie más. Quien tenía los registros, quien tenía el poder, quien tenía la potestad era él. Y así fue casi durante como 2 siglos, más o menos. Posteriormente, se empezó a trabajar como la Bodoni, la cual ya se estandarizan las mayúsculas y las minúsculas y es casi que como la letra del pueblo. Estos son algunos de los elementos trabajados. ¿Listo? Entonces aquí miren, de nuevo les confirmo, los tipos diseñados en la imprenta solo podían ser utilizados por oficinas del rey y por orden del rey. Si no, fin. Muerto. ¿Listo? A partir de este momento entonces empezamos a entrar a lo que vienen siendo las vanguardias. Chan, 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 chan. Y las vanguardias empezamos a trabajarlas en este segundo corte. ¿Listo? Entonces. Tacho. Esperen que soy medio lenta. Me perdonan, pero es que por lo general siempre lo hago del computador y siempre funciona perfecto. Entonces, ya yo creo que ya se dieron cuenta que les subí 2 trabajos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces les cuento básicamente cómo va a ser el trabajo que ustedes tienen. El primer trabajo van a generar una xilografía. Pueden utilizar cartón piedra, cartón cartulina, un foamy, para generar una xilografía libre. Pueden dibujar lo que quieran, pueden hacer, mejor dicho, el dragón por allá, el ave fénix, una xilografía, ¿listo? Entonces hacen su xilografía en cartón piedra, en foamy, en algo, y lo estampan en una hoja blanca. ¿Listo? Ese es su primer trabajo. El segundo trabajo van a hacer, ¿saben lo que es un anagrama? Un anagrama es una palabra que podemos organizar de diferente forma para crear otra palabra. Es un anagrama. Anita lava latina, ¿no? Dime. Uno es Anita lava latina, ¿no es? Creo que es ese. Y al revés es lo mismo. No. Un anagrama puede ser por decir amor. ¿Listo? Roma. Son las mismas letras, sino que simplemente las cambiamos. Entonces, van a generar un anagrama de 6 letras, ¿listo? Con la cual, o sea, van a hacer los sellitos como si fueran la imprenta. Entonces, hacen los sellitos, generan el anagrama y luego reorganizan los sellitos y los ponen. ¿Sí? Listo, esas son las 2 tareas que van a hacer. El parcial, ¿cómo va a ser? El parcial. Primero, vamos a tener un parcial, el cual va a ser 50% teórico. Lo voy a sacar de todo el material que tienen ahí con Alejo. Listo, según lo que les haya dejado, de ahí les saco las preguntas, más el material que les subí yo. ¿Listo? Yo no les pregunto algo que no se encuentre ahí. ¿Listo? Ese es el 50%. Y el otro 50%, mejor dicho, es que soy tan madre que ya les voy diciendo cuál es el parcial. El otro 50% van a desarrollar un manuscrito con xilografía, con letra capital, ¿listo? En una hoja tamaño, puede ser tamaño oficio.
¿Listo? Tienen que tener en cuenta todo lo que han visto en ¿Pero clase. solo una hoja, profe? ¿Solo una hoja? Sí, solo una hoja. Ah, es que soy muy madre. Pero así como soy de madre, entonces obviamente ustedes tienen que tomar la foto, subir el parcial y yo me voy a dedicar muy juiciosamente a encontrarle el parchecito, a encontrarle el dedo, el borrón, el mugre y todo lo cansona que ya les dije que soy. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? Entonces sí nos vemos en 8 días. Sí, porque en 8 días es parcial. Es que, pues, como en teoría se supone que, como en teoría se supone que hoy no nos veíamos, pues obviamente tenía que hacer el empalme para poder saber quiénes eran ustedes y que ustedes supieran quién era yo. Y que ahora en adelante digan, esa vieja, pero pues bueno, no importa. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿Cuánto tiempo nos quedan? 2 minutos antes de que se nos cuelgue la llamada. ¿Qué preguntas tienen? ¿Ninguna? Listo. Chicos, les voy a dejar aquí mi número celular. Contesto de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la noche, perdón, de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 11 de la noche. No me llamen los domingos ni festivos porque no les voy a contestar. Si me marca su merced a las 3 de la mañana, márqueme a las 3 de la mañana para decir, profe, me tienen aquí en el CAI, mis papás no me contestan, mi esposa me abandonó y mis hijos no quieren saber nada de mí. ¿Listo? Con mucho gusto voy a rescatarlos ahora al CAI. Mientras tanto, no. ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿Seguros? Sin embargo, todo está en la plataforma y cualquier cosita me escriben al celular que con muchísimo gusto les contesto. Digamos, Bueno. si tenemos una idea de esto, Más tarde. ¿se te puede enviar para pedir un...? Pues ya que no Claro, nos vemos tan... claro, con muchísimo gusto. Profe, Igual, y recuerden yo que el puedo 8 días hacer, es especial. Dime, y yo puedo hacer mi manuscrito en pergamino. la hoja en la que la desarrollen es libre. Sí, claro, yo solamente les doy un tamaño. Su merced verá si la quiere hacer, mejor dicho. En papel oro. Digital no se puede, ¿no? No, ¿Análoga? es sí, es análogo. ¿A qué te adivinas? En esa época no habían inventado los computadores. Pero digamos, los programas dan la textura y todo, ¿no? Solo No, digo. no. No. Listo, ahorita vamos a hacer muchas cosas análogas. Yo sé que me van a odiar un poquito, no importa. Me aguanto su odio y su rencor. Es más, sé que se van a acordar de mi mami, no importa. Ella los quiere mucho igual. ¿Listo? Bueno, chicos, creo que ya se nos va a cortar la llamada. Cualquier cosa me escriben con muchísimo gusto, estoy para colaborarles. Bueno, Bueno, Vale, profe. chicos, un Gracias, abrazo, profe. que me les vaya bien. Igual, profe, que Gracias, descanses. profe. chao, profe, gracias. Hasta luego a todos. Buenas Chao. noches a todos.